¿Alguna vez has sentido que todo lo que construiste con tanto esfuerzo se desploma frente a tus ojos? Esa sensación de vacío, de que todo lo que soñaste y luchaste por alcanzar se desmorona, dejándote sin rumbo. Esa fue exactamente la realidad que viví el día en que mi mundo, el que había creado a base de esfuerzo, sacrificios y horas interminables de trabajo, se vino abajo. La llamada telefónica que recibí fue el detonante, pero el verdadero impacto vino después, cuando me di cuenta de que no había marcha atrás. Mi negocio, mi proyecto de vida, había fracasado. Y con él, sentí que yo también. El fracaso no fue inmediato, fue lento, como una sombra que se va acercando poco a poco. Al principio eran pequeños problemas, un cliente que se iba, una venta que no se cerraba. Pero pronto esos pequeños inconvenientes se transformaron en algo mayor, y antes de que me diera cuenta, estaba sumido en deudas, con puertas cerrándose a mi alrededor y sin saber cómo salir de aquel abismo. Las noches eran lo peor. Recostado en la cama, la oscuridad de la habitación solo era un reflejo de la oscuridad en mi mente. Me invadían pensamientos sobre todo lo que hice mal, sobre las decisiones equivocadas que tomé. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo era posible que, después de todo el esfuerzo, me encontrara en el mismo punto en el que empecé, o peor, en uno aún más bajo? El silencio se convertía en un grito ensordecedor que no podía callar. No importaba cuánto intentara distraerme, la realidad era ineludible. Había fracasado. Y lo peor de todo, no sabía cómo levantarme. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y estuviera cayendo, sin un lugar donde agarrarme. Durante los primeros días, no quería enfrentarme a nadie. Me alejé de amigos, de familiares, de cualquier persona que pudiera preguntarme cómo estaba o qué había sucedido. ¿Cómo podía decirles que había fallado? Sentía que los había defraudado, pero sobre todo, que me había defraudado a mí mismo. Después de todo, este era mi sueño, mi meta, lo que me había mantenido en marcha durante tanto tiempo. Y ahora, ese sueño se había transformado en una pesadilla. El peor momento llegó una tarde, mientras miraba al espejo. Vi a una persona derrotada, alguien que ya no tenía la chispa en los ojos que solía tener, alguien que se había rendido. Y fue ahí, en ese instante, cuando lo sentí de verdad, el peso abrumador de la caída. Era como si todas mis esperanzas y esfuerzos se hubieran convertido en polvo, y lo único que quedaba era un vacío profundo. Una parte de mí quería rendirse, dejarlo todo atrás y aceptar que tal vez, simplemente, no estaba destinado a tener éxito. Sin embargo, en medio de ese caos interno, algo comenzó a gestarse. Era apenas un susurro, una idea tenue, pero estaba ahí, la posibilidad de que, quizás, esta no fuera la historia completa. Que este fracaso, por doloroso que fuera, no tenía que ser el final. Tal vez, solo tal vez, era el principio de algo más grande. Empecé a recordar algo que había escuchado en alguna parte, que las caídas más duras suelen preceder a los ascensos más grandes. Y aunque en ese momento me resultaba difícil creerlo, esa frase comenzó a resonar en mi mente. ¿Y si este fracaso no era el fin, sino una oportunidad? ¿Y si lo que realmente importaba no era que había caído, sino cómo iba a levantarme después? Fue entonces cuando comprendí que, aunque el dolor era real, también lo era la oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez no de la manera que había planeado, tal vez no con la rapidez que esperaba, pero aún había un camino adelante. Porque la vida, después de todo, no se mide por cuántas veces caemos, sino por cuántas veces decidimos levantarnos. Con esa nueva perspectiva, empecé a dar pequeños pasos. Decidí no rendirme. Sabía que no sería fácil, que el camino de regreso estaría lleno de desafíos, pero también sabía que la caída me había enseñado lecciones que de otro modo jamás habría aprendido. El fracaso no me definía, lo que hiciera a partir de ese momento sí lo haría. Este era solo el comienzo de mi viaje de regreso, el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Y aunque aún no sabía exactamente cómo lo lograría, tenía claro algo: no importaba cuántas veces cayera, siempre me levantaría. Porque las cumbres más altas no se alcanzan sin antes haber caído al suelo, y solo quienes encuentran la fuerza en esos momentos oscuros son capaces de llegar a la cima. El día en que decidí levantarme, no hubo fanfarrias, ni un momento de revelación gloriosa. No había música inspiradora sonando de fondo, ni discursos heroicos. Solo estaba yo, de pie frente a la misma vida que había sentido como un peso abrumador días antes. Pero algo había cambiado. Ya no era la víctima de mi propio fracaso, ya no me dejaba definir por la caída. Sabía que para volver a escalar hacia la cumbre, necesitaba dar un primer paso, y ese paso comenzó con una simple pregunta: ¿qué puedo hacer hoy? Al principio, las respuestas no fueron claras. La confusión aún envolvía mi mente, y los recuerdos del fracaso reciente seguían presentes.
Pero en lugar de quedarme atrapado en la desesperanza, decidí enfocarme en lo que estaba a mi alcance, aunque fuera algo pequeño. Recordé la frase que una vez escuché: no es necesario ver todo el camino, solo el siguiente paso. Así que eso hice. Empecé por ordenar mi entorno, un acto sencillo que me daba una sensación de control en medio del caos. Limpiar el espacio físico me ayudaba a limpiar también el espacio mental, y poco a poco, mi mente empezó a despejarse. Con el paso de los días, esa pequeña rutina fue mi ancla. Me levantaba cada mañana con el objetivo de hacer algo, lo que fuera, que me acercara un paso más a la reconstrucción. Revisaba las oportunidades que había ignorado en el pasado, buscaba nuevas conexiones, y trataba de aprender de aquellos que habían pasado por experiencias similares. Comencé a leer libros de personas que también habían caído y lo más importante, que también se habían levantado. Me di cuenta de que mi historia no era única. El fracaso, aunque doloroso, es una experiencia común en el camino hacia el éxito. Había algo en particular que resonaba en todos esos relatos: la importancia de ser constante. No importaba cuántas veces hubieran tropezado o cuántos obstáculos se interpusieran en su camino, aquellos que eventualmente lograban el éxito eran los que nunca dejaban de intentarlo. Me aferré a esa idea como a un salvavidas, repitiéndome a diario que la clave no estaba en hacer grandes movimientos de inmediato, sino en no detenerme. Sin embargo, aún quedaba un problema por resolver: mi miedo al fracaso. Cada vez que avanzaba un poco, cada vez que una pequeña victoria asomaba en el horizonte, ese miedo regresaba con más fuerza. ¿Y si volvía a fallar? ¿Y si, después de todo este esfuerzo, volvía a encontrarme en el mismo lugar? Este pensamiento me perseguía constantemente, y con el tiempo, comprendí que el mayor enemigo no era el fracaso en sí, sino el miedo a él. Fue entonces cuando tuve que tomar una decisión crucial: o permitía que ese miedo me paralizara, o lo utilizaba como combustible para seguir adelante. Elegí lo segundo. Entendí que el miedo no desaparecería por completo, pero eso no significaba que debía detenerme. En lugar de verlo como una señal de peligro, comencé a verlo como una señal de crecimiento. Si sentía miedo, significaba que estaba saliendo de mi zona de confort, y salir de esa zona era el único camino hacia algo más grande. A partir de ese momento, me comprometí a enfrentar el miedo cada día. No lo ignoraba, no lo enterraba, pero tampoco le daba el poder de detenerme. Sabía que el camino hacia la cumbre no sería lineal, que habría más caídas, más obstáculos, más momentos de duda. Pero cada paso, por pequeño que fuera, era un avance. Y cada vez que superaba un obstáculo, por mínimo que pareciera, sentía que estaba un paso más cerca de la persona que quería ser. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque los resultados visibles aún eran escasos, mi interior comenzaba a cambiar. Ya no era la misma persona que se miraba al espejo derrotada. Sentía que, aunque el progreso era lento, había una fuerza renovada dentro de mí, una convicción de que estaba en el camino correcto, sin importar cuánto tiempo me tomara. Hubo un momento, una tarde tranquila, en la que me di cuenta de algo poderoso. El éxito no era un destino, una meta final que debía alcanzar a toda costa. El verdadero éxito estaba en el proceso, en cada pequeño esfuerzo que hacía cada día, en cada vez que elegía levantarme a pesar del miedo. La cumbre no era un lugar fijo, era un estado de crecimiento continuo, y ese viaje, ese esfuerzo constante, era lo que realmente importaba. Con esa nueva comprensión, empecé a redefinir mis objetivos. Ya no se trataba solo de recuperar lo perdido o de alcanzar un estándar de éxito predefinido. Ahora se trataba de transformarme en una persona que no temiera las caídas, que supiera que cada obstáculo era una oportunidad de aprendizaje, y que el verdadero triunfo no estaba en evitar el fracaso, sino en cómo te levantas después de él. La fuerza para levantarse no viene de la ausencia de caídas, sino de la decisión de seguir adelante, sin importar cuántas veces la vida te haga tropezar. Y esa fuerza, lo sabía ahora, estaba creciendo dentro de mí con cada paso que daba.